la realidad. Y que la gente se preocupa de pagar sus deudas, está preocupada, está estresada, no le da lo mismo. No estamos en ese contexto de personas que se endeudan y que se van del país. Bueno, ese es otro tipo de gente. Aquí la gente se preocupa por sus deudas y además tiene deudas, muchas de ellas en cosas que son significativas para la vida, no lujo. Estamos hablando de educación, estamos hablando de salud, estamos hablando de incluso alimentos. Entonces, como que no es broma, y empezar, como para empezar a decir, es que los chilenos están aquí, que los chilenos son vivos, que son feos, y de repente le escucho a la gente y digo, pero ¿de a dónde? A ver, ¿de a dónde? ¿Porque lo viste en las noticias? Una de las cosas que le llama mucho la atención hasta a nuestros vecinos sudamericanos es el costo que tiene la educación en Chile. Claro. Yo diría que en la gran mayoría, si no en el 90% de los países de Sudamérica, tanto el colegio, la sala cuna, la educación superior, hablando técnica y profesional, son gratuitas, son aportadas por el Estado. Y en Chile, por ejemplo, una muchacha o un muchacho que estudie en cualquier universidad pública, medicina, por ejemplo, o ingeniería, pagan de 6 millones para arriba. Sí, al año. Claro, pagan más de lo que ganan los padres que les están financiando la carrera muchas veces. Estamos hablando de 6 millones de pesos. Claro, ahora hay gratuidad, hay becas que entregan las mismas casas de estudio con recursos propios, porque ni siquiera eso entrega el Estado. Las universidades tienen que generar sus propios recursos para entregar becas a los estudiantes. Pero claro, entonces una persona, el rector Vivaldi una vez lo dijo, los médicos chilenos están más preocupados más preocupados que en los bancos que en la gente que atienden. Entonces el compromiso de los médicos es ¿con qué? Con pagar la deuda que adquieren después de 6 años pagando 6 millones de pesos al año. O sea, estamos hablando de 40, 50 millones de pesos en deuda que uno sale de la universidad. Oye, y sumarle los intereses del CAE, claro, que además no están regulados de una manera equilibrada, pero... y hay carreras el pingüe negocio de los bancos esto, Sí. Fue el tremendo negocio el CAE. Porque una vez conversando con Antonio Leal, ¿te acuerdas del senador, ex senador? El diputado Antonio PPD. Leal? Diputado PPD, sí, eso. Sí. De larga data, decía, en ese momento porque yo decía, ¿qué pasó con el CAE? Porque uno logra entender la intención que hubo en el contexto en el que estábamos, que es una discusión que no se daba, y en el contexto lo que se hizo es intentar que hubiera alguna forma de que ese grupo que queda excluido de la universidad pudiera entrar, que era una gran masa de personas de clase media por lo demás, y que yo creo que es ese ciudadano informado o informada que hoy está reclamando por más derechos. Yo creo que eso tuvo un buen resultado. Pero nos decía, estábamos tan apurados por sacar la ley. No recuerdo ni qué participación tuvo en el proyecto, pero él lo contaba como en el contexto de los gobiernos de esa época. Apurados por sacar la ley y negociando lo que nos pedían a cambio, que no consideramos ese punto porque además nadie se imaginó que los bancos iban a tomar esa actitud en ese momento, y tampoco por constitución no sé si era posible de regular. No, lo que pasa es que ahí es un crédito con aval del Estado. O sea, una persona termina de estudiar o no termina de estudiar, el crédito lo paga el Estado, aunque uno no lo pague. Claro. Entonces el Estado hace el doble negocio en mantener a la persona dentro de la universidad. El doble mal negocio. El doble mal negocio. Y después cuando, por ejemplo, no termina la deuda y, por ejemplo, no la paga la persona, la pagamos todos nosotros. Entonces, ¿pero a quién? Al banco, ni siquiera a un banco de Estado, ni siquiera al Estado, sino a un banco privado. Entonces, por eso es el tremendo negocio, el tremendo tema. Para los no sé cuántos miles de millones de dólares ya. Y consideramos en esta época que hay becas, como tú dices, o gratuidad, que también son becas y gratuidad. ¿Sabes qué? Son como los proyectos de apoyo a la ciudadanía en este contexto. Son así, pero a tirabuzones, con un montón de reglas que no responden a la realidad, como por ejemplo que si un alumno se atrasa en el primer año, pierde la mitad de la gratuidad, lo tiene que asumir la universidad, cuando el 70% del alumnado no cumple con el tiempo formal en las carreras. O sea, estamos hablando de una realidad bastante extendida, no un problema de la responsabilidad de los individuos. Encontré un datito. Esto es del 2018, Lucía, porque tenemos a Hernán Frigolete en un ratito más. El CAE, ¿cuánto han ganado los bancos al 2018? Afírmate, por favor. 571.000 millones de pesos. Claro. Han obtenido las instituciones gracias al crédito con aval del Estado, pagado por los mismos estudiantes o pagado por el Estado. Y eso es... Y esto lo hizo, la Contraloría y la Comisión Ingresa.
Y eso Ese fue el informe. Nuestro modelo, lo mismo que pasa hoy en día en las discusiones que tenemos con pandemia. No hemos dado la discusión como país respecto de por qué al Estado, al país, le conviene tener ciudadanos educados, profesionales, técnicos, y que el país entregue eso como una inversión para sí mismo, más que sea una especie de impuesto para los estudiantes que quieren luego desarrollarse profesionalmente. Es un tremendo impuesto el que se le cobra a los estudiantes por querer trabajar, por querer formarse, por querer ser profesionales y aportar al país. Es tremendo. Pero nosotros como país no hemos dado esa discusión, que yo creo que muchos y muchas personas, o sea, yo sí tengo la sensación, ya hay encuestas que lo reafirman, no lo puedo decir ahora, pero tengo la sensación de que en este periodo la idea de la educación como un derecho es un sentimiento común que se ha extendido mucho más de lo que ya venía creciendo desde el 2011. Oye, hay una cantidad de notas, busquen, no sé, negocio del CAE y le va a aparecer decenas de notas. En el mostrador, el hoyo negro del CAE, deuda de estudios, Hacienda 7.657 millones de dólares. Bueno, es que insisto, esa es la idea de que el país se desarrolla en base a que pocos hacen grandes negocios. Y de ahí chorrea para el resto, supuestamente. Colega. El año pasado en Alemania, ¿Sí? Que habían terminado de estatizar o hacer pública la última de las universidades privadas que quedaban. Tenemos que aprender en este contexto donde las incertidumbres, las inseguridades no se cubren con fuerzas armadas ni defensa. Tenemos que aprender que invertir en ciencia, en educación, en salud es lo más importante para un país. Y así es como otros modelos, como el de Singapur, que estaban a la par nuestro en algún minuto, o Corea, lograron desarrollarse mucho más rápido. Corea del Sur, no Corea del Norte, claramente. Claro.